matemática, física y cosmografía. Nació y creció en Casilda. Tiene 57 años y hace 35 que se dedica a la docencia. Dio clases en el nivel secundario, pero ahora solo se dedica al terciario y a la universidad. Por más que la vida le haya sugerido otros caminos, siempre priorizó estar en el aula, organizar ferias de ciencia, movilizar a los alumnos. Es un apasionado y maestro por vocación. Hoy nos acompaña Hugo Lanas. Yo vengo, mi madre era maestra y de alguna manera siempre estuve relacionado con gente del magisterio. De todas formas, cuando yo terminé la escuela secundaria, yo hice la escuela secundaria en la Escuela Sagrada Familia y mi intención fue entrar a la carrera de ingeniería en la facultad de ingeniería. Era la época, te estoy hablando del año 80, era la época que estaba el gobierno militar y había cupos de ingreso. Se rendía examen. Se rendía examen, que no solo era rendir bien, sino que además de rendir bien, después, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que pretendían ingresar, había un límite, y si vos quedabas afuera de ese límite, yo lo intenté, quedé afuera de ese límite, o sea que no pude entrar, y mi madre me había anotado de prepo en el inicio del profesorado de matemática, física y cosmografía del ahora Instituto de Profesorado. O sea que no fue una decisión tuya en su primer momento. Directa no, en ese momento no. O sea, y ahí me encontré con muchos chicos que incluso estaban haciendo el intento, después algunos entraron a la facultad, otros no. Y nos metimos en ese primer año, que la intención era hacer ese primer año con materias de matemática, de física, para después volver a intentar al año siguiente el ingreso. Y mientras estaba allí, conociendo a los profes que tenía en ese momento, que me hablaban del ser docente, y gracias a dos profesoras del instituto, a Norma Reinone y a Onelia Castaña, se produjo la posibilidad de ir a dar algunas clases a la escuela 209, a la escuela comercial, a la escuela de enfrente, y fui y me encantó. Tuve la suerte de empezar a trabajar antes de recibirme, y me gustó, y ni pensé en volver a intentar el ingreso en ingeniería. Estaba muy decidido a que lo que quería era dedicarme a la enseñanza de la física, básicamente, incluso hasta la elección de decir entre física y matemática, física. ¿Y cómo pensás vos una clase? ¿Cuál es tu método de enseñanza? Es decir, yo siempre vi en la física, o sea, cuando yo empecé a trabajar como trabaja, creo yo, la mayoría de los profes de física. La física está muy, muy ligada a la matemática. Siempre estuvo muy ligada a la matemática. Es más, es muy probable que uno le pregunte a un chico que no le gusta física y te dice de que física es resolver problemas y escribir fórmulas y hacer pasaje de términos. Y mientras empecé a trabajar y me fui capacitando, me fui dando cuenta que la matemática es una herramienta para enseñar física o para, de alguna manera, utilizarla la física. Pero la física es una ciencia propia y sumamente importante. Entonces yo me fui fundamentalmente dedicando a separarla un poco de la matemática. Y en mi último tiempo de la escuela secundaria incluso he dado cursos para docentes, donde les he tratado de inculcar, de ya directamente hablar de desmatización de la física, o sea, romper con esa dependencia de la matemática. ¿Para qué? Para fundamentalmente lo que yo siempre pensé en las clases de física, usar las leyes de la física y las teorías de la física para interpretar los fenómenos que ocurren diariamente en la naturaleza. Y hay un libro que se llama La física en la vida cotidiana, donde él no escribe prácticamente fórmulas en ese libro y analiza un montón de fenómenos desde el punto de vista de las leyes físicas. Y ese un poco fue siempre mi camino,
Y lógicamente la cuestión experimental. A mí siempre me gustó mis profes posteriores a la formación del profesorado, o sea, cuando yo ya me empecé a capacitar ya después de ser profesor en las formaciones de postítulo, de posgrado, siempre me gustó muchísimo, me interesó muchísimo la cuestión experimental, o sea, llevar la física al laboratorio. Y ya no sos docente de secundaria, pero sí tuviste un paso por ahí, también como docente terciario y universitario. ¿Qué tiene de particular cada uno de los niveles? O sea, enseñar física no para físicos o no para que sean científicos, sino enseñar física para que descubran el comportamiento de la naturaleza y para que básicamente se formen. Esto es lo que creo yo prioritario. ¿Para qué va un chico a la escuela secundaria? ¿O por qué un chico pasa por lo académico, pasa por el sistema educativo? El sistema educativo a ese chico lo que hace es ayudarle a formar una visión del mundo. No va a tener la misma visión del mundo si pasa o no pasa por la escuela. Va a tener visiones distintas. Sí. La escuela está para que el ciudadano genere una visión de mundo. Pero esa visión de mundo no tiene que ser impuesta. La escuela es la que tiene que ayudar a que esa persona produzca su visión de mundo. Su visión de mundo. Y creo que eso es vital en la escuela secundaria. Eso es vital. Y es más, creo que es no negociable. Eso. Yo creo que se han negociado demasiadas cosas en la escuela secundaria. Y me causaría mucha pena que eso se negocie, más allá de que el profe adentro del aula no hay que bajar los brazos y hay que seguir tendiendo a esto. Ya después en la formación terciaria y universitaria la cuestión ya es distinta, o sea, si hablamos de la formación de docentes en el profesorado, bueno, uno ahí es para formar docentes, por lo tanto ahí ya la mirada es distinta. Está bien, hay que formar una visión de mundo para ser docente, pero ya hay una formación específica en la cual uno quiere que salgan docentes, y yo particularmente quiero que del lugar donde yo trabajo los docentes que salgan sean buenos docentes, y más que sean buenos docentes, que los docentes sientan la necesidad de ser docente. Esto que vos me preguntabas al principio, yo no hubiese elegido la docencia de entrada, pero ni bien la probé, no quise cambiarla. Y yo siempre digo, una de las cosas lindas que uno recoge de los años de haber trabajado en esto, es que cuando me encuentro con muchos exalumnos de cualquiera de los niveles, te diría que en un porcentaje muy alto lo que me manifiestan es la pasión que le pongo a la hora de enseñar. Y creo que eso es lo que más me gratifica, o sea, me gratifica mucho más que si me dirían, no sé, sabes mucho o algo, o sea, me gratifica más que me digan eso. Porque, es decir, uno como profe puede equivocarse, pero el transmitir ciertas cosas, esas cosas no se olvidan. O sea, yo siempre digo, yo te decía antes, yo nombro profes. ¿Qué profes nombro? Los que me marcaron. Los que me marcaron. A ver, más allá del hecho de dar clase, yo siempre digo, así como a mí me pasó que gracias a gente que me conoció y que yo trabajé con ellos, me fueron abriendo puertas, siempre lo que me interesó fue darle a los chicos la posibilidad de que se hagan ver. Es decir, cuando vos estás en la escuela, eso es algo que quizás todavía no se entiende bien. Hay que hacerlo ver, o sea, el chico va a un club y juega al fútbol. ¿Y qué es lo que le gusta al chico? El sábado hacerse ver lo que entrenó. Entonces, ¿por qué en la escuela? La escuela tiene que ser también un lugar donde el chico se haga ver. Entonces, en Chabás, en una época organizábamos, se llamaba Escuela en Acción. Un fin de semana abríamos la escuela para el pueblo. Y que vayan a ver, no se hacía algo para Escuela en Acción. Eran los trabajos de las asignaturas que se exponían, se mostraban. De todo, de ciencias sociales, de ciencias naturales, nosotros mostrábamos el laboratorio, mostrarlo. Y los chicos, venía el papá o la mamá o los hermanos a ver qué era lo que hacían y les contaban, que no es lo mismo que no lo vean.
o que contarlo en la casa. Ahí estaban viendo. Entonces, yo siempre pensé en esas cosas, en hacer cosas que los chicos puedan mostrarse. Por eso siempre me gustó Feria de Ciencia, porque creo que es una posibilidad donde los chicos se pueden mostrar, además de desarrollarse, porque la posibilidad de hablar ante gente, de exponer un trabajo, no es de todos los días. Y se aprenden muchas cosas haciendo eso. Gracias. No Gracias, Hugo. Si no, ya voy a empezar a meter la pata. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes.